Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta actividad, el foro Afectación Económica y Laboral en el sector turismo por el COVID-19 en Costa Rica, datos relevantes. Esta actividad es llevada a ustedes por la carrera de Turismo Ecológico del Recinto de Paraíso, en apoyo con la Cámara Nacional de Experiencias en Turismo Rural y Rural Comunitario. En la noche de este día nos acompaña el señor Jorge Fallas, quien es presidente de esta Cámara y quien con su arduo trabajo ha podido recolectar a través de distintas encuestas a nivel nacional datos relevantes que son de suma importancia para todo el sector con la afectación económica y laboral por el COVID-19. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al señor Jorge Fallas y con ustedes la exposición. Muy buenas noches, don William. Solamente para confirmar si me están escuchando. Sí, adelante y vemos la presentación. Gracias. Primeramente, agradecer a la Universidad de Costa Rica, sede Paraíso de Cartago, por el espacio, de tal manera que podamos realizar esta presentación de los resultados de las encuestas. Mi nombre es Jorge Fallas y soy el presidente de la Cámara de Experiencias Rurales de Costa Rica, cámara que agremia gran parte del turismo rural y rural comunitario de Costa Rica. Voy a tratar de ser muy rápido y presentar los resultados de las encuestas de manera muy aterrizada y haciendo la expectativa de que cada uno de ustedes pueda tener una idea general de los resultados. Antes de eso, debo de indicarles que las encuestas que se han realizado hasta el momento son 12. Las primeras 5 fueron en el año 2020 y esto nace básicamente a partir de la gestión de una de nuestras afiliadas de la Cámara de Experiencias Rurales, y a partir de esta, pues se trata de desarrollar toda una serie de experiencias en las encuestas que van saliendo a partir de la oportunidad y de lo que se observa en cada una de ellas. Las 3 primeras se refirieron única y exclusivamente para el sector de turismo rural y rural comunitario. La 4ª y la 5ª se abrió un poco más y fue la 6ª a partir de enero 2021, donde el proyecto Biofin del PNUD nos solicita hacer una encuesta exclusivamente para medir la afectación bancaria en el sector turístico en general. Después de eso se vio la necesidad de desarrollar una encuesta por subsector. Entonces tenemos los guías, transporte de turistas, agencias de viajes, turoperadores, restaurantes y hospedaje. Aproximadamente se han obtenido 3,000 encuestas en las 12 encuestas, valga la redundancia. Y aquí vamos a presentar única y exclusivamente los hallazgos por subsector. Un dato importante es la ubicación geográfica de los encuestados. Aquí podemos observar que la provincia que más contesta es la de Alajuela, con un 27%, seguida la de San José. Y llama la atención la provincia de Cartago, ¿no? De hecho, con un grupo de personas
que olvidé mencionar, por cierto, que es el colectivo Turismo en Marcha, hablábamos, porque los administradores del colectivo me decían, o yo les decía, mire, es que la provincia de Cartago no contesta. Bueno, resulta que eso tiene un porqué, ¿no? Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Resulta que estos datos son los datos del ICT, del Departamento de Gestión Turística, y los datos son a junio 2021. Y nos damos cuenta que en Cartago hay pocas empresas con declaratoria turística o CST. Es el que menos tiene, representa aproximadamente en promedio un 5%, ¿ya? Del total de empresas con declaratoria. Ahora, nosotros en las encuestas, pues preguntamos si tienen declaratoria o tienen CST, pero no eliminamos las respuestas o desechamos las respuestas que no tengan esa condición. Para nosotros todo vale, ¿ok? Ahora, la condición jurídica para los tres subsectores. Resulta que en promedio el 53% son empresas jurídicas y un 47% son físicas. Sin embargo, a nivel de los subsectores va a depender mucho. Por ejemplo, si observamos los transportes o el subsector de transporte turístico, van a haber más empresas físicas que jurídicas. Y eso tiene también un porqué, porque el 80% prácticamente de los empresarios de este subsector tienen una sola microbús. Entonces no van a necesitar de una SA o de alguna figura jurídica, porque ellos mismos pueden desarrollar la actividad al amparo de la legislación actual, que es una condición meramente física. ¿Ok? En cuanto a la declaratoria turística, y estos son datos nuestros, por lo menos la figura de arriba, en agencias de viajes, quienes nos contestaron, el 74% tienen declaratoria turística y el 26% no lo tienen. Contrariamente, a nivel de lo que son restaurantes, que es una palabra que no me agrada mucho utilizar, preferiría utilizar alimentos y bebidas. ¿Por qué? Porque a nivel de restaurantes están las fondas, están las ventanitas, están las sodas, que son también unidades productivas de alimentos y bebidas. ¿Ok? A nivel de hospedaje, tenemos que las empresas de hospedaje que nos contestaron las encuestas, el 71% tienen la condición de declaratoria turística. Sin embargo, si observamos la condición a junio 2021 de los datos del ICT, pues tenemos básicamente los datos que ustedes tienen en el cuadro de abajo. Debo de indicar que la Universidad de Costa Rica, a través de don William Du, está grabando la presentación, pero también estas láminas van a estar en las plataformas del Facebook de la Cámara de Experiencias Rurales y de Turismo en Marcha. Perdón. A nivel de sello pymes, tenemos la siguiente condición. El 45% tiene la condición pymes en contra de un 55% que no tienen la condición pymes. Sin embargo, este es el promedio general. A nivel de cada uno de los subsectores, lo podemos ver aquí, al menos por lo menos en 3 subsectores de ellos, que son agencias de viajes, restaurantes o los establecimientos de alimentos y bebidas y de hospedaje. Aquí también hay un tema en cuanto a la morosidad de la caja.
En las encuestas se solicita si están o no están con alguna morosidad, ¿ya? El 22% en promedio si tienen o deben 1 o 2 meses o más de cargas sociales o de lo que es el seguro social, contra un 78%. Sin embargo, como lo vemos en los diferentes subsectores, agencias de viajes, guías, alimentos y bebidas y hospedajes, pues aquí podemos observar que en guías el porcentaje anda en un 37%, los que no están cancelando o que están morosos con la caja. A nivel de patentes municipales, nos damos cuenta que en agencias de viajes, el 78%, perdón, el 84%, se encuentran al día. En restaurantes el 94% y en hospedajes el 90%. Y están los porcentajes en donde no se encuentran al día. Ya vamos a ver posteriormente en otra lámina y vamos a hablar de qué significa estos datos. Ok, entramos a lo que son los puestos de trabajo. Y aquí vamos a desarrollarlo por cada uno de los subsectores. ¿Cuál es la afectación en las agencias de viajes? Vean qué interesante. Antes tengo que hacer un paréntesis. Donde dice durante, vamos a ver en otras láminas que dice después. Esto es o durante la pandemia o después de la pandemia. Pero como no hemos pasado la pandemia, entonces todo debe de leerse durante pandemia. Ok. Vuelvo al gráfico. Antes de la pandemia, el 12% de las agencias de viajes y turoperadoras eran unipersonales. Ahora, al día de hoy, ese porcentaje anda en el 48%. ¿Qué significa esto? Significa que esa diferencia del 48 menos el 12, ya no están pagando un alquiler de una oficina. Ya no están pagando los servicios básicos, agua, luz, teléfono, internet. Ya no están pagando patente o han cancelado su patente porque están en su casa. De hecho, de ese 48%, el 30% están en su casa. ¿Ok? Eso es una cosa que hay que llamar la atención. Igualmente, las empresas que antes de pandemia tenían de 2 a 5 colaboradores o empleados, al día de hoy solamente el 36%, o sea, una rebaja del 14%. Pero algo que es sumamente preocupante es que las empresas de más de 16 empleados a más de 100, antes de pandemia, rondaba aproximadamente el 15%. Al día de hoy, estamos hablando menos de ese 50%. De ese porcentaje, aproximadamente un 8% tienen más de 16 colaboradores. Así que la afectación es alta, ¿no? Aproximadamente esta encuesta se hizo junto a CAP y resulta que existe una pérdida aproximada del 80% de los empleos en el subsector de las agencias de viajes y turoperadores. Estos son datos de la encuesta o de las encuestas que hemos practicado. Esto es de las estadísticas del ICT. Ese es el número de agencias de viajes
por provincia, con el número de puestos de trabajo. Y si hemos perdido el 80%, eso es mucha gente sin trabajo o que está siendo absorbida por otros sectores de la economía nacional. En el transporte turístico, ok, el 28% antes de pandemia eran unipersonales. Al día de hoy es el 78%. Vuelvo a hacer la aclaración, donde dice después, tiene que leerse en la actualidad, en pandemia. Estos datos verdaderamente asustan, ¿no? ¿Por qué? Porque el empresario de transporte turístico se reduce cada día más. Pero ahora, en diciembre, se vencen los permisos de transporte turístico y resulta que me decía un compañero de la Asociación de Transportistas Turísticos de Asotranstur que, por ejemplo, para ir a renovar los permisos, si usted tiene 5 microbuses o 5 unidades de transporte turístico, le están pidiendo la planilla de los 5. Pero es que si no tienen trabajo, véalo aquí, por ejemplo. En el primer cuatrimestre del año 2021, el 94% trabajó menos de un 25%. ¿Y quién quita que mucho de ese 94% no haya salido? Porque esa pregunta, cuando se le hizo a los transportistas turísticos, se presentaban solamente las 4 opciones. En el subsector de guías anda muy parejo el asunto. Y yo calculo que por lo menos mis compañeros de representantes de la Cámara de Turismo, perdón, de la Cámara de Guías, don Francisco Mirabelli, o doña Lucía de la Acogitur o Luis Diego de Fenagitur, me van a decir que en el aumento en el número de entradas, los guías de Guanacaste se están viendo beneficiados, posiblemente. ¿Ya? Este es un dato que hay que revisar y hay que mejorar con una encuesta directamente al sector de guías. Ahora recordemos que no todas o no todos los subsectores se están viendo beneficiados de manera pareja o sí, de manera pareja para todo el país. En el subsector de alimentos, el porcentaje de colaboradores con menos de 5 antes de pandemia tenemos 38%. Ahora subió a 65%. Esto representa pérdida indudablemente de pérdida de puestos de trabajo en cada uno de los subsectores. Más cuando hablamos de algunas publicaciones que han salido en los periódicos digitales o físicos. En el subsector de hospedaje, en este momento tenemos un 59 con menos de 5 empleados. Antes de pandemia era apenas el 27%. Y ustedes saben muy bien que trabajan en el sector turismo. San José, los hospedajes de San José, los hoteles de San José. No quisiera decir nombres para evitar
herir alguna susceptibilidad. Pero hay hoteles en San José de 27, 30 habitaciones que solamente 2 o 3 personas están trabajando. Hay hoteles grandes en San José que cerraron secciones y redujeron drásticamente el número de personas. Y hablamos de cierres. En el primer semestre. Ya teníamos un parámetro de Biofin a nivel general, que el 21%, eso fue la encuesta de enero, la de Biofin, que teníamos el 21% cerrado, contrariamente al 79-80% abierto. Los agencias de viajes un 97% cerrado. Los restaurantes un 10% y el hospedaje apenas un 8%. Tenemos datos generales. Esto es obtenido de la data del ICT. Verdaderamente hay una afectación promedio del 67% de los puestos. 22,000 puestos directos. Y multiplique por 4 o por 5. Ese dato de los 22,000, de las 22,000 personas, y todavía así nos quedamos muy cortos, compañeros. Esta es una publicación de una asociación de bares y restaurantes. Ellos hicieron una encuesta entre sus afiliados y aproximadamente entre la afectación o la pérdida de trabajos, prácticamente hay 100,000 personas desempleadas y aproximadamente unos 75,000 en suspensión de contrato. Un 67% de afectación. Ahora en el asunto de la banca, y espero que esto le llegue a los compañeros de banca. Resulta que hay sectores que deben menos que otros o que tienen menos compromisos financieros que otros. Y aquí lo vemos. Agencia de viajes anda casi que el 50-50. En transporte turístico hay un 88% que están debiendo sus unidades de transporte. Los guías son los que menos deben. Y fueron los más golpeados porque no tenían trabajo. Restaurantes, lo que es hospedajes, lo vemos con un 69%. Perdón, restaurantes con un 69% y un 63% hospedaje. Ahora, ¿cuáles son los 7 bancos que poseen las operaciones, que poseen la mayoría de las operaciones crediticias del sector turismo? Perdón. El Banco Nacional de Costa Rica anda en un 35%. En términos generales, hay subsectores que deben más porcentualmente a otros entes financieros y no necesariamente el primero, el Banco Nacional, es el que todos les deben más. Es en promedio. El segundo es el BAC, el Banco Popular, el Banco de Costa Rica, Credicu, Improsa y Promérica. Y hay un 35% que son varios. Y ese varios son 50 entes financieros más, hasta Beto Te Presta y Instacredit,
cooperativas, fundaciones, Caja de Ande, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes se podrán imaginar, son 50 y resto los entes financieros a los que se le debe el sector turismo. Estos son los más importantes. Ahora, si observamos, y aquí vuelvo a insistir, tal como lo dije al inicio de la presentación, resulta que los datos aquí son generales. Nosotros tenemos por subsector a quién se le debe más, a quién se le debe menos. El día de hoy hicimos un acercamiento con una universidad internacional donde vamos a tomar todos los datos y vamos a cruzarlos con bases secundarias para poder definir los grados de confiabilidad, entre otros. Y de eso podemos hablar ahora al final. Los montos. Ok. Aquí hay una cuestión que quiero decirles sobre estos montos. Resulta que el techo fue de 200,000 para los 5 o 6 subsectores. En la encuesta que está viva en este momento, resulta que se subió ese techo. Menos del 1% deben más de 3 millones de dólares. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué se decidió aumentar ese techo? Porque resulta que si ustedes ven en más de 200,000 dólares, los porcentajes son un poquito altos. Entonces queríamos disgregar un poco más ese porcentaje. Entonces llegamos a los más de 3 millones de dólares y sí tenemos los datos generales por subsector. Pero lo importante aquí es que la gran mayoría, el 36% del empresariado en el sector turismo deben menos de 50,000 dólares. Y aquí también hay que llamar la atención porque el subsector de guías me jaló ese porcentaje, porque el 93% de ellos deben menos de ese monto. Entonces me lo va a jalar estadísticamente. ¿Qué es lo que han pedido las entidades financieras? Bueno, y esta pregunta la jalo desde las primeras encuestas. Las entidades financieras dieron periodos de gracia de 2, 3, 6 meses, 12 meses. Ya prácticamente esos periodos de gracia al día de hoy ya han terminado. Algunos han hecho arreglos de pago, prórrogas, refinanciamiento. Ahora hay algunas instituciones como Improsa diciéndole a la gente que le está debiendo, venga, fírmeme aquí para hacer un refinanciamiento. Entonces, si debía 30,000 dólares, posiblemente ahora vaya a deber casi 40,000 por el periodo de gracia. Eso es injusto de parte de las entidades financieras. Puede ser legal, pero no es moral. Las evidencias solicitadas, bueno, de parte de los bancos fue llenar un formulario. Todavía lo está haciendo el Banco Nacional, lo está haciendo el BAC. Algunos están pidiendo las reservaciones futuras o las solicitaron en aquel momento que estábamos totalmente cerrados, inclusive las fronteras, pues solicitar reservaciones futuras era sencillamente imposible. Los estados y balances previos a la pandemia se solicitaron en algún momento.
Y eso para demostrar un poco los que estaban bien, pues qué dicha, vienen a arrojar datos muy positivos, pero la gente que venía o los establecimientos comerciales que venían flojos antes de o con algunas falencias antes de la pandemia, posiblemente el banco que le pidió esa evidencia, pues se debe determinar que venía mal, ¿verdad? Y así, seguidamente, ahí están las otras evidencias que ustedes las van a poder revisar en la grabación o en, apenas termine de dar la presentación, las voy a subir en las redes sociales. Ok. Llegamos ya a la parte final y las conclusiones. Me voy a permitir leerlas. Las instituciones de gobierno, se llamen CICT, Instituto Nacional de Aprendizajes, entre otras, han invertido durante las últimas décadas enormes cantidades de recursos económicos para preparar al personal idóneo para la atención de turistas nacionales y extranjeros. ¿Qué es lo que hemos observado con ese 67% de pérdida de colaboradores, de compañeros del sector turismo? Número uno, como están siendo absorbidos por otros sectores de la economía nacional, pues sencillamente el día de mañana, cuando se vaya a normalizar el flujo de turistas, vamos a tener grandes falencias en los diferentes subsectores. ¿Por qué? Porque mucha de esa gente ya no va a volver al sector turismo. Entonces, aquí se presenta una oportunidad para la Universidad de Costa Rica u otras universidades de preparar esas mentes frescas, esos estudiantes que en la actualidad están llevando las carreras relacionadas al turismo o de ciencias naturales, porque van a tener trabajo y van a tener trabajo en cantidad. Dos, la pérdida de mano de obra calificada en los diferentes subsectores ocasionará en el corto plazo la baja en la calidad del servicio. ¿Por qué? Porque vamos a tener que estar contratando gente sin experiencia. Y eso lo que va a traer es una baja de competitividad del país, debido a que esos colaboradores podrán ser, tal como lo dijimos anteriormente, van a ser absorbidos por otros sectores de la economía. 3. El cierre de establecimientos comerciales es inminente ante la falta de atención de parte del Poder Ejecutivo, de la misma Asamblea Legislativa y por la decisión del sector banquero, que escudándose en que el dinero es de los inversionistas no genera las medidas necesarias para el salvataje del tejido empresarial turístico costarricense. Tenemos que tener claro, la Cámara de Experiencias Rurales, la primera semana de abril, envió una nota al señor presidente de la República, en donde se daban 35 medidas que deberían de haberse tomado en aquel momento para apoyar al sector turismo. Recordemos que el sector turismo tiene o tenía la mayor cantidad de personas trabajando para él y además éramos el primer sector que metía al PIB la mayor cantidad, aproximadamente un 10%. Hasta el momento no hemos encontrado respuesta en una ley de salvataje para el sector turístico nacional. Y hablo para el grande y hablo para el pequeño y para el muy pequeño. Lo que pasa es que el grande tiene más recursos, pero igual necesita del salvataje. Perdón. Consideramos que las directrices del CONACYT
han sido insuficientes. Sin embargo, entiéndase que no menospreciamos las emanadas hasta el momento. Hay directrices del CONACYT, tal como se habló con ellos y ellos mismos lo indicaron. Se han tomado directrices que bajo otras circunstancias nunca se hubieran tomado. Llamamos la atención y hacemos una invitación a las instituciones como Caja del Seguro Social, Ministerio de Hacienda, Salud, gobiernos locales, Ministerio de Transporte, en la figura del Consejo de Transporte Público y sobre todo la Asociación Bancaria Nacional, a sentarnos a la mesa a buscar soluciones inmediatas que resuelvan la problemática de las mayorías. Nosotros, cada uno de nosotros, sabemos que la Caja o que los mismos funcionarios públicos no han vivido la pandemia. Ellos reciben su salario quincenal o mensual. Reciben su aguinaldo. Muchos de los colaboradores del sector turismo están desempleados. El año pasado no recibieron su aguinaldo. Fueron cesados. Y creemos que todas estas instituciones tienen que pensar y ser más colaborativas con la problemática que tenemos las grandes mayorías del sector turismo. Solicitamos que se sigan las recomendaciones de la declaratoria Punta Cana. Principalmente hacemos referencia al punto 7 de dicha declaratoria o de dicha declaración, que fue el 7 de junio del 2021, reforzar, y dice textualmente, reforzar los mecanismos de apoyo y coordinación para ayudar a los trabajadores, a los destinos y a las empresas que están luchando por sobrevivir, incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de instrumentos de apoyo al sector. Lo que pasa es que en este momento no hemos visto ese apoyo a las pymes. Han habido pequeñas curitas, pero tal como lo dice un amigo, un buen amigo, los pequeños parches que han dado las instituciones de gobierno son pequeñas curitas en una operación a corazón abierto. Solicitamos al ente rector, al ICT, desarrollar un proyecto de ley o mecanismos con el objetivo de cuantificar y tener claro quiénes se encuentran en el sector, independientemente de su estatus legal. En el informe de gestión publicado en abril 2021 y durante hoja de ruta de empresa el año pasado, se había desarrollado el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, donde iba a ser obligatorio de parte de todos y cada uno de los empresarios estar en ese directorio. El turismo tiene una capacidad demostrada para recuperarse e impulsar la recuperación de otros sectores. Si es apoyado el sector turismo es el que desarrolla la mayor cantidad de encadenamientos productivos, sea a nivel local, y ustedes bien lo saben. El hospedaje le compra la lechuga, los plátanos, los huevos, el queso a sus vecinos. Nosotros podemos dinamizar la economía de este país, pero necesitamos el apoyo del sector gubernamental. Hay un documento de la Organización Mundial del Turismo y en el capítulo 2, gestionar la crisis y mitigar el impacto, tira 20 puntos. Y este documento fue presentado
en abril, mayo 2020. Por favor, leamos ese documento. Eso se llama gestionar la crisis y mitigar el impacto. Son 20 puntos, 25 puntos. El efecto que se espera lograr para el caso del modelo de desarrollo del país. Las 3 condiciones necesarias para asegurar la continuidad de existencia de todos sus componentes sistémicos con relación a estados deseables en el futuro o, en otras palabras, con la visión de objetivos a largo plazo deseados para el turismo en Costa Rica. Estas 3 condiciones son sostenibilidad, innovación e inclusión. Esto fue presentado en el informe de gestión 2021 de parte del ICT en abril del 2021. Por favor, sigamos entonces esas 3 condiciones. ¿Dónde podemos encontrar esta presentación? La encontramos en el hashtag Turismo en Marcha CR o Experiencias Rurales CR. De mi parte, agradecerles a los miembros del colectivo Turismo en Marcha, a los presidentes de cada una de las cámaras regionales de Costa Rica, a los empresarios de cualquier tamaño, sean pymes, mipymes o sean grandes que han colaborado con las encuestas, y especialmente a todos los miembros de la Cámara de Experiencias Rurales por apoyar y contestar las encuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por esta exposición con estos datos realmente preocupantes, ¿verdad? De la situación actual del sector turismo a nivel económico, a nivel laboral. Realmente hace un llamado a la reflexión y sobre todo a la acción, ¿verdad? A todos los actores públicos y privados para apoyar, como decía Jorge, el sector, porque sabemos que el turismo es la actividad que más divisas le ha generado a este país desde su modelo en la sostenibilidad, y por ende es importante llegar entre todos, unir esfuerzos para apoyar ese sector que, como lo decía Jorge, realmente es el que genera más encadenamientos económicos a través de todas sus actividades y que muchas personas se ven beneficiadas a través del turismo, sobre todo en nuestro país. Procederé a leer las preguntas y comentarios que se dan aquí en el chat, y dice Isetur, gracias por invitarnos. Don Hernán Ramírez Alfaro dice, excelente exposición del análisis de coyuntura del sector turismo, grave y preocupante en prospectiva. Datos que deben socializarse y que ya Jorge lo ha manifestado en diferentes ocasiones de cómo se pueden obtener estos datos, al igual que, como lo mencionaba, este foro, esta actividad estará colgada en la página de Facebook de la carrera del Turismo Ecológico UCR Paraíso, así como en su canal de YouTube, y procederemos a darle la mano al señor Marco Vinicio, pero darle la palabra, perdón, a Marco Vinicio García, que está levantando la mano. Don Marco. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, claro. Buenas tardes, felicitaciones a Jorge por semejante trabajo, por semejante exposición. Yo soy consciente del trabajo que ha venido haciendo como una hormiguita con esto, y gracias por esa iniciativa. Creo que le tenemos una gran deuda al sector, a él por haber tenido esa inquietud. Me sorprende sobremanera, me sorprende ver la poca presencia de gente que estuvo viendo la charla. Una charla crucial que debió haber visto todos y cada uno de los que están involucrados en el sector. Pareciera que no están en problemas, pareciera que no ha pasado nada. Y entonces, desde esa perspectiva, pues yo quería hacer esta acotación, porque me parece que es digno resaltarlo en estos momentos, porque avergüenza de alguna manera la falta de interés
desmotiva de alguna manera a un expositor después de semejante esfuerzo, porque esto no lo ha hecho Jorge ayer, esto Jorge lo ha hecho en varios meses, tiene ya 1 año y pico haciendo este trabajo, y me parece que es de alguna manera una grosería en no reconocer con la presencia de muchos de nosotros para escucharle qué tiene que decir él con respecto a la situación del turismo, que sin lugar a dudas la radiografía que hace es más que preocupante, muchísimo más que preocupante. Yo le tenía una pregunta finalmente a Jorge. Entiendo que él le hizo esta exposición, al ICT ayer. Yo quisiera saber cuál fue la reacción del sector, del ICT, y a qué se comprometió. Muchas gracias, don Marco. Sí, ayer en horas de la tarde hice la presentación a la Junta Directiva del equipo de apoyo de la Junta Directiva del ICT, donde teníamos media hora para hacer la presentación. Resulta que nos fuimos casi a 1 hora. Compromiso ninguno, don Marco. De hecho, hoy me llegó el acuerdo de Junta Directiva de dar por recibido y agradecer el asunto de la presentación que se hizo. Yo me preparé para poco menos de media hora, inclusive es esta presentación donde quité el 50% de las láminas. Una de las cosas que sí quiero indicar que alguien pudiera estar diciendo o pensando es el grado de confiabilidad de las encuestas. Y fue una pregunta de parte de los miembros de Junta Directiva, en donde les indiqué que en los próximos 15 días le puedo dar las respuestas, no solamente del grado de confiabilidad de las mismas, sino también dar los resultados manejados, estudiados por un equipo de estadísticos que a través de una universidad vamos a iniciar a hacer ese trabajo desde esta misma semana. Hay preguntas que se han hecho a lo largo de las encuestas que no se han publicado y que pueden ser muy valederas para un estudio o para la formación de un documento que sea publicado en revistas del sector serias. Así que eso es lo que le puedo decir, don Marco. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a vos. don Marco. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias por su pregunta y por su comentario, Marco, al que también me uno. Se hizo bastante divulgación de esta actividad. Esperemos que al estar colgada también la gente pueda accesar a ella, consultarla y sobre todo, ¿verdad?, que se informen de esos datos tan preocupantes que expone aquí don Jorge. Voy a continuar leyendo los comentarios que nos comparten aquí en el chat. Dice don Hernán, Marilisa Astúa: como lo menciona el compañero Jorge Fallas, el sector turístico ha estado bastante afectado, mayormente en las zonas rurales. Muchos funcionarios del gobierno no han sentido el peso de la pandemia porque para ellos nada en su economía ha cambiado. Los sectores que se encuentran fuera del gran área metropolitana son las zonas en las que creo se deberían enfocar las estrategias de gestión para que esas zonas puedan recuperar un poco más su economía. Muchísimas gracias por esta presentación a nosotros como estudiantes. Dice Isetur, su investigación tiene datos, pero usted también habla de reuniones y acciones de parte de la Cámara. ¿Qué reacción han tenido ante los datos? Gracias, Isetur. Gracias, Diego y Dania.
Es casi la misma pregunta de don Marco. Compañeros, la única presentación previa a esta fue con la junta directiva de el ICT, y esperemos, yo confío en que los miembros de la junta directiva más el personal de apoyo pues hayan tenido la suficiente percepción para atender y visualizar que el sector turismo no está bien. Porque aquí hay una cuestión, compañeros y don William. Si usted ve los datos de www.ict.go.cr y se van a la cejilla que dice estadísticas y bajan donde dice informes estadísticos, en este momento estamos apenas casi que a un 40% del número de entradas que teníamos en el 2019. No se vale decir que estamos a un 50% o un 60% de recuperación de los datos 2019, cuando en realidad, si los que vemos las estadísticas nos damos cuenta que ese 50% que se habla de parte de la institucionalidad o del ICT corresponde solamente a una nacionalidad, que es la de Estados Unidos. Pero no se habla que en el mercado canadiense estamos a un menos 92. ¿Qué significa menos 92? Significa que estamos 92% negativo con respecto a los datos del 2019, o sea, 92% menos en ese mercado. Un 80% a nivel de nacionalidades como Alemania, un 70% Italia, España. Entonces, no se vale decir que estamos a un 50% en términos generales cuando lo que sabemos es que es de una sola nacionalidad. Y eso confunde a la opinión pública, confunde a los bancos, porque resulta que van a irle a tocar la puerta al empresario para cobrarle. Muchas gracias. Si no es que a tumbársela, más bien. Continúo con los comentarios. Dice Marisa Astú, a nosotros como estudiantes nos ayuda mucho este tipo de presentaciones para nuestra formación académica. Don Hernán Ramírez dice, gracias Jorge por llevar adelante por su gran trabajo y esfuerzo en defensa y visibilizar la real situación del sector. IO Leading Digital dice, unámonos y concentremos esfuerzos en pro de actividades y planes para contribuir al sector. Y el Diego Madrigal de ICETUR dice, por años nos dijeron que el turismo representaba el 8% o algo del PIB, pero colapsó el turismo y el desempleo prácticamente se duplicó. Y entonces, tal vez don Luis Diego quisiera referirse a ese comentario. No entendí esa última parte. ¿Y me escucha? Sí, claro. Sí, Luis Diego. Buenas noches, don Jorge. Gracias por su trabajo y gracias, compañeros de la Universidad de Costa Rica, por la divulgación. A los turistólogos nos dijeron por más de 25 años que el turismo aportaba primero el 5, después el 4, después subió al 7 y en los últimos años el 8.4, 8.6 del Producto Interno Bruto. Pero el turismo se acabó. Hoy nos dan números en el Día de los Parques Nacionales de que el 30% de la economía del SINAR cayó
el desempleo casi que se duplicó y en el sector informal se triplicó. Las empresas colapsaron y las carteras crediticias de la banca nacional, privada o pública, también colapsó. Y entonces yo recuerdo en foros en los que turistólogos versus economistas tuvimos que decirles a estas personas que en realidad el turismo representaba más de un 8 punto y resto de la economía nacional. Y como nosotros no somos economistas, tan solo somos turistólogos, pues nos dijeron que no era así. Sin embargo, al final la pandemia nos dio la realidad. En ningún aula de estudio de turismo e investigación de este país pudimos haber creado el escenario de temporada cero que nos generó la pandemia. Para la academia es riquísimo cuando uno estudia turismo. ¿Qué sucede cuando no hay un solo turista? Cuando no hay un solo movimiento. Y resulta que si en algún momento buscábamos algún tipo de laboratorio para explicarnos esto como sector, para bien y para mal, la pandemia fue el escenario perfecto para poder aprender qué pasaría si no hubiera un solo turista. Vean, por ejemplo, países como Australia son autosuficientes en turismo. Imagínense que podría suceder que ni un solo turista entrara a Australia y ningún hotel cerraría, ningún restaurante, ningún guía dejaría de trabajar. Australia es tan grande y los australianos están conociendo Australia que Australia es autosuficiente en turismo, pero Costa Rica no. Costa Rica en algún momento tuvo que demostrar que podía crear su propia demanda y la creó. Esto es un montón de paseos que se hacen los fines de semana. Sin embargo, este 8 punto y resto por ciento que hablan los economistas y que siempre nos dijeron los turistólogos que no era parte de, resultó ser una cifra falsa. Y entonces yo le digo a mis estudiantes, por ejemplo, turistólogos 1, economista 0, ¿ah? Porque al final, pues nosotros teníamos la razón. ¿Y por qué teníamos la razón? Porque somos el empresario, somos el trabajador, somos el guía, somos la gente que está en la calle y que puede ver y visualizar y ver lo que don Jorge finalmente le puso números, y es que estamos encadenados. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Verdaderamente un placer escuchar tus palabras. Muchas gracias por el apoyo. Definitivamente, según lo que decía la cuenta satélite, que está totalmente desactualizada, dicho sea de paso, el último reporte creo que está 2017-2018. Pero por ahí leí en algún momento que para el 2019 representaba aproximadamente un 10.5 del PIB. Perdón. Y verdaderamente, tal como ustedes bien lo saben, nuestros empresarios, ese ejercicio de cero o temporada cero, ya la vivimos. Pero yo cuando hablo con las personas o hablo en grupos, y lo voy a decir aquí también, si nosotros no aprendimos a reinventarnos, producto de la pandemia, no aprendimos. Una cosa es reinventarnos y otra cosa es cambiar de actividad económica, porque alguien por ahí decía en el gobierno o inclusive otros empresarios privados, es que me he reinventado. Estaba en turismo y ahora vendo pan. Ahora soy Uber. Ahora vendo ropa, manzanas, etc. Eso no es reinventarse, eso es cambiar sencillamente de actividad económica. Ahora, hay algunos proyectos muy interesantes en la zona norte en donde el empresario turístico está haciendo más actividades agro. ¿Para qué actividades agro? Donde esos productos los va a ocupar en su cocina del restaurante. Pero ahora están teniendo un problema.
que hay una sobreproducción de alimentos. Entonces tienen que unirse para comercializar esos productos agro, ¿no? Pero siempre están pensando en función del turismo y es una actividad complementaria al turismo. Entonces, ahí la gente se está reinventando. No están cambiando de actividad económica. Muchas gracias. Gracias, don Jorge. Ya para ir concluyendo, el último comentario de parte de don Hernán Ramírez, que dice: soy administrador de una iniciativa de turismo rural comunitario y las ventas están casi en cero. Pregunta: ¿qué expectativas considera para el turismo rural y comunitario donde no hay apoyo y más bien llegan los cobros municipales y de servicios? Vean, mi estimado compañero y amigo don Hernán Ramírez Alfaro, por dicho sea de paso, es el vicepresidente de la Cámara de Experiencias Rurales, la cual lidero. Es un gran apoyo. Sin embargo, debo de decir, con respecto a, en esta última encuesta, puse mi número de teléfono. El apoyo que ha dado el gobierno o entes financieros, tal como lo mencioné en algún momento, es como poner curitas en una operación de corazón abierto. Motor Rural fueron ciertamente 60 emprendimientos que les dieron 5 millones. Por ahí el INAMU, no sé a cuántos empresarios, mujeres, 2 millones. Y resulta que ha sido muy poco el apoyo. Yo que hablo con muchas personas, don Hernán, que me llaman, gente que perdió su hotel, gente que perdió, que a la par del hotel tenía una microbús con todos los permisos del ICT y del CTP, que se la quitó también el banco. Y que habían puesto su casa a responder por el préstamo. No solamente el hotel, la microbús, sino también su casa. Y en este momento están viviendo creo que donde los suegros. Hay muchas personas en el país que le están pasando re mal. Tengo una persona conocida que tenía 175 microbuses, devolvió 40, más 10 carros de su propiedad. Y el problema fue, bueno, se quitó $1 millón de dólares de encima. Pero su actividad, que era de transfer, donde tenía 150 empleados, en ese momento tiene menos de 30. Resulta que no da abasto. Y el otro asunto es la informalidad que nos está comiendo. Empresas que no tienen patentes, que no tienen permisos, no tienen nada. Entonces, verdaderamente estamos solos como sector turismo. Y no solamente hablo del sector turismo rural, hablo en términos generales. Y lo otro, que es que en algunas zonas donde están llegando turistas, no apoyamos al empresario turístico pequeño. Entonces les imponemos tarifas
Y ya, de no tener nada a tener algo, operación arroz y frijoles, en otras palabras. Don William, compañeros, ha sido un placer. Yo creo que estamos sobre la hora. Don Jorge, más bien el agradecimiento es hacia su persona, su organización y todo el trabajo de hormiga que ha realizado en este año y pico de pandemia, que realmente el sector que tanto beneficio socioeconómico ha traído al país se está desangrando. Sabemos que es el sector también la actividad que más rápido puede activar o reactivar la economía. Sin embargo, vemos todas esas trabas gubernamentales, esa falta de voluntad política y sobre todo a un año, ¿verdad? Estamos en año electoral donde muchas cosas pueden suceder y que realmente la atención política no está en atender al sector, sino básicamente en la propaganda política para llegar al poder y sobre todo a partir de ahí, en su buena teoría, eh, agendar propuestas o ejecutar propuestas. Sin embargo, como miembro de la comunidad académica, también nos sentimos responsables en poder colaborar en todas nuestras posibilidades institucionales, ¿verdad? Con el sector. Como carrera, igualmente nos ponemos a la disposición del colectivo desde lo que es nuestra zona de influencia en el lado de Cartago, en el paraíso de Cartago. Estamos gestionando diferentes actividades y proyectos, sobre todo para construir un poco, aportar nuestro granito de arena en esta reactivación económica que tanto necesita el país y que sabemos que esto pasará porque no hay mal que dure 100 años con colegas, ni cuerpo que la aguante. Y siempre me gusta emplear una frase que dice que solos llegamos rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y es aquí, como dice don Jorge, esta pandemia nos prueba a nosotros y a nosotras mismas de que tenemos que unirnos y si no podíamos de manera colaborativa, de manera conjunta, es donde tenemos que como ciudadanos también exigir a nuestros representantes, sobre todo, que realmente pongan en práctica las leyes y sobre todo que apoyen al sector y no hay de otra. Por eso es importante estos datos, como mencionaba Jorge, porque de alguna manera si se manipula la opinión pública al decir que estamos a un 50% de antes de la pandemia, ¿verdad? Es donde los bancos van a decir, ah, ok, ya está muy bien, ya pueden entonces ahondar sus deudas y no es así, no es esa la realidad. Por eso también como sector es muy importante la unificación. Sabemos que el turismo es muy amplio, muy complejo, pero también muy dinámico y muy versátil y a la vez muy dinámico. Por eso, a partir de ahora es muy importante y con esos datos que compartió don Jorge, divulgarlos, también generar represión desde nuestros espacios, transformar esta realidad, tenemos que conocerla primero y después transformarla y nosotros realmente nos comprometemos a colaborar desde la carrera de turismo ecológico en el Desierto de Paraíso en lo que nosotros podamos y realmente ha sido bastante y con don Jorge aquí seguimos articulando y ojalá que realmente se puedan ya con el ICT prácticamente compartir esos datos que ellos están solicitando y que no llegaríamos como un acuerdo como junta directiva y que realmente necesitamos ese espacio de acción. Básicamente es eso, de acción, porque sabemos que esto va a pasar, pero también tenemos que cuidarnos por el momento y recuperarnos, que esto va a pasar. Entonces les agradezco muchísimo a todas las personas que nos acompañaron esta noche, a don Jorge nuevamente por su trabajo y por su exposición y ojalá socialicemos toda esta información entre todos los actores público-privados para tomar acciones. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, don William, y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.